Apóstol Felipe Maldonado. Un gran apóstol de Dios con una revelación fresca para manifestar el poder sobrenatural a nuestra generación. Fundador del Ministerio Internacional Shalom Hillel en la Ciudad de México. Hijo espiritual del apóstol Guillermo Maldonado, quien desde el año 2017 brinda cobertura espiritual a esta casa. Recibamos con un fuerte aplauso al apóstol Felipe Maldonado. Agradezco esta bienvenida, Roberto, Elizabeth, gracias. Es una grande bendición poder estar en Ciudad Juárez de nueva cuenta y poder abordar este lugar y poder compartir con ustedes la bendita palabra de nuestro Dios. Es un alto honor que Dios nos concede el poder servirle a Él y servirles a ustedes. Mi esposa y yo, agradecemos todas las atenciones que nos han brindado a nosotros, juntamente con todos los hijos, los pastores que han venido de diferentes ciudades, y me dijeron que 13 ciudades estuvieron o 15. A Dios gracias, porque un día serán 32 estados, porque comienza un movimiento de gloria, un movimiento que va a permitir unir esos 32 estados y fundamentar o fundar en todo estado de la República, en los 32, una iglesia de este ministerio, de esta casa, que esa es la visión que se tiene. Amén. Quiero pedir a mi esposa que pase aquí, por favor, y que les dé un saludo. Nada más que le voy a agarrar el micrófono porque si no, de seguro se pasa mucho tiempo hablando. No, no es cierto. Ay, qué bendición es estar aquí con nuestros queridos y amados juarenses. Arriba Ciudad Juárez, tierra de Dios, tierra de bendición, tierra de poder y tierra de fortaleza, cuyos hijos llevarán la gloria de Dios al norte, al sur, al este y al oeste de este estado. La gloria de Dios va a brillar a través de cada uno de ustedes, porque Dios les ha entregado la tierra. ¡Aleluya! Y para mí es un honor estar aquí. El privilegio es para mí. Yo honro a los padres de esta casa, de los cuales yo aprendo muchísimo. Y para mí ellos son un ejemplo de seguir. Los pastores Avendaño, sus hijos, todos sus líderes. Gracias a Sergio, amigo, muchas gracias. Sí, por acompañarnos, estar con nosotros en esta odisea que Dios nos ha puesto, y gracias por ser parte de este equipo, de esta casa, por tu amistad, por tu cariño, porque hay siervos, hay muchos siervos, pero creo que, amigo, tu corazón es auténtico y está dedicado y entregado al Señor completamente, y veo cómo desinteresadamente estás con nosotros trabajando y cómo amas al Señor, y Dios te unió a nosotros porque tenemos el mismo espíritu. Y gracias, amigo, te quiero, y gracias por estar con nosotros. Preparen su corazón, quiero que estén expectantes, porque a veces necesitamos restauración, liberación, sanidad, y eso es lo que Dios va a desatar ahorita sobre la vida de varios de ustedes. Y quiero que se conecten, por favor, con la predicación desde el inicio. Sí, quisiera pedir a los músicos, sí, en su momento los llamo, y quiero compartir un tema. La palabra de Dios durante años se ha estado enseñando, y desde el siglo XV
A la fecha, la Iglesia cristiana recibe la doctrina de la salvación, del bautismo en el Espíritu Santo, del bautismo en agua, de la imposición de manos, la doctrina de la sanidad divina, y es un patrón y es una base y es un fundamento, son los rudimentos de la fe y de la doctrina de nuestro Señor. Y en esta ocasión, antes de venir para acá, estuve siempre preguntándole a Dios sobre la palabra que tenía que dar para este lugar. Y quiero compartir el tema de las dos simientes. Por lo regular, repito, hablamos de tópicos o de temas de la salvación, del amor de Dios, sí, tópicos que tienen que ver con la sanidad divina, que tienen que ver con el liderazgo para el servicio a Dios, pero muy pocas veces hablamos acerca de un tema que a la vez es controversial, pero a la vez es edificante, el poder saber y conocer acerca de las dos simientes, conforme está escrito en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y por supuesto esto se deriva en una influencia, en un dominio, en un espíritu que va a caer en un personaje de la Escritura llamado Caín. Así que por lo tanto voy a hablar de las dos simientes y cómo es que todo esto recae desde el inicio sobre un personaje llamado Caín y cómo ese espíritu de Caín domina, sí, durante todas las generaciones, y mucha gente sin darse cuenta está infestada, está contaminada con este espíritu, está influenciada de este espíritu con actitudes, conductas, comportamientos, palabras, sí, que van ligadas a este espíritu. Así que vamos a leer Génesis capítulo 3. ¿Quieren leerlo por favor ustedes fuertemente? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cierren sus ojos, por favor. Padre, muchas gracias por estar con nosotros, por glorificarte, por llenar nuestra vida de tu amor y por tenernos tanta paciencia, Señor, ya que el problema más grande que tú enfrentas en la tierra no son los demonios, tampoco es la creación secundaria, ni la creación primaria, Señor, que tiene que ver con aves, con seres de la mar, con seres terrestres, ni siquiera con la naturaleza, con las plantas, con los vegetales, con todo eso creado por ti. Sino el mayor problema que enfrentas, Señor, es el hombre. Y el hombre no ha podido discernir o entender en su totalidad acerca de lo que es y debería de ser en su caminar contigo. Espíritu Santo de Dios, quiero suplicar en el nombre de Jesús que comience este lugar a llenarse de esa atmósfera de sanidad, de liberación, de restauración, de reconciliación, donde el hombre puede encontrarse contigo. Haz de este lugar el tabernáculo de encuentro, el tabernáculo de encuentro de aquel que se encuentre, Señor, desorientado, perdido, sin ánimo, donde su voluntad esté muerta, Señor eterno, hacia el sometimiento y obediencia hacia ti. Padre, haz que este lugar se convierta
en aquel tabernáculo de reunión, donde las respuestas que no estén en la mente y en el corazón de las personas hoy puedan recibir la respuesta. Espíritu Santo de Dios, tú eres el Consolador divino, el Paracleto de Dios, y nosotros estamos aquí necesitados. Necesitamos beber de un solo espíritu todos, porque hay muchos espíritus deambulando y errantes sobre la tierra, y muchos están bebiendo de estos espíritus, pero hoy queremos beber de un solo espíritu, que es el Espíritu de Dios. Padre, respóndeme. Tu palabra me enseña que Jesús oró cuando resucitó a Lázaro, pero dijo estas palabras: Padre, yo sé que siempre me oyes, y sé que ahora tú lo vas a hacer, Señor, y la liberación que viene a las personas, la sanidad interior que viene a las personas, la revelación que viene a las personas es un conocimiento de verdad que va a traer libertad en esta mañana. Padre, yo sé que siempre me oyes y tú eres bueno, y las enfermedades no pueden permanecer más teniendo cautivas a las personas. Padre, yo sé que siempre me oyes, y dentro, Señor, de mis limitaciones, me presento delante de ti para suplicar, Señor, por este pueblo, que tú te glorifiques a través de esta vasija que ahora mismo está vacía totalmente, vacía de todo aquello que puede ser un obstáculo y un estorbo para manifestar tu reino, Señor. Espíritu Santo, si hubiera alguien que está limitado por fuerzas y potestades malignas, Padre, te pido que ahora mismo venga libertad para él. En el poderoso nombre de Jesús, que traigas libertad ahora, ahora, ahora. Que nada de lo que está oculto, Señor, siga oculto, sino que se manifieste en la autoridad de la palabra, en el poderoso nombre de Jesús, en esta tarde, Padre. Ahora, ahora, Cristo Jesús, manifiesta tu poder y tu gracia sobre esta casa, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, Padre. Tu palabra venga y hable, tu palabra venga y hable. Háblanos, Dios, que tu pueblo escuche. Habla, Señor, y bendice el corazón nuestro con tu palabra, en el poderoso nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre. Padre, derriba las fortalezas, las murallas de incredulidad que mantengan entenebrecido el entendimiento. Queremos la luz de la revelación de tu palabra para ser libres. Dice la Escritura: vas a conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre. Y así será, Señor. Espíritu Santo de Dios, muchas gracias por este tiempo y por lo que ya estás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Dentro de las Sagradas Escrituras hay patrones bíblicos. Hay tipos de personas. Hay etapas de la vida que no son reveladas o no son mostradas. Estos patrones bíblicos vienen
en partida de 3. Es curioso, pero ahí están presentes. Y cuando hablamos nosotros de partida de 3, estamos hablando cuando dice la Biblia en Génesis 1, que Dios creó, y Dios creó los cielos y la tierra en el principio. Y ahí vemos la primera partida de 3, cuando habla del principio, está hablando de tiempo. Y nos revela Dios cómo está constituido nuestro mundo. Y nos dice que es tridimensional. Vivimos en un mundo tridimensional o de 3 dimensiones. Y cuando dice que Dios en el principio nos habla del tiempo. Y el tiempo también es tripartito, porque el tiempo se divide en pasado, presente y futuro. Y entonces cuando dice Dios creó en el principio, nos habla del tiempo, y dice que creó los cielos, nos habla del espacio. Ya tenemos ahí tiempo y tenemos espacio. Y dice que creó los cielos y que creó la tierra, y nos habla de la materia. Así que Dios nos habla de un mundo creado por Él que es tridimensional, y nos habla del tiempo, nos habla del espacio y nos habla de la materia. El tiempo en el principio, sí, el espacio, los cielos, y la materia, la tierra. Y luego Dios nos dice, bueno, y dentro de eso nos damos cuenta también cómo el tiempo se divide en pasado, presente y futuro, y vemos cómo el espacio también tiene una división que tiene que ver con lo ancho, con lo alto y con lo profundo. ¿Y qué decir acerca de la materia, que es líquido, sólido y gaseoso? Es curioso, pero así Dios constituye la tierra, así Dios constituye nuestro mundo tridimensional. También podemos ver que Dios, sí, los patrones que Él repite, lo vemos desde que Dios viene a crear al hombre. Y entonces, cuando Dios crea a Adán, y después de que Adán y Eva son expulsados del huerto, sin hijos por supuesto, porque debemos entender, porque hay gente que llega a preguntar y dice, bueno, Adán y Eva ¿tuvieron hijos en el Edén? No, no los tuvieron. No existe la evidencia en la Escritura de que ellos hayan tenido hijos en el Edén, sino que posteriormente de ser expulsados, después de la caída, ellos tuvieron hijos. Y nos encontramos con el primer caso de los hijos de Adán y de Eva en Génesis capítulo 4, donde dice que entonces Adán conoció a Eva. El término conoció o conocer tiene que ver con un acercamiento físico y sexual hacia su mujer. ¿Cuánto tiempo pasó después de que fueron expulsados del huerto? No lo sabemos. La Biblia guarda silencio acerca de los tiempos de cuándo ocurrió esto. Pero lo que sí nos dice, y algo curioso, es que de un acercamiento que tuvo Adán para su mujer, Génesis capítulo 4, versículo 1, ¿sí? De un solo acercamiento y de una sola relación sexual, nacen 2 hijos. Ahí les va, Génesis 4:1. Conoció Adán a su mujer Eva,
la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y luego vamos, al versículo 2. Y esto llama mucho mi atención, porque el versículo 2 dice, después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de tierra. Nos habla de un acontecimiento donde Abel y Caín, nacen, parece ser que de un mismo parto, y nacen, parece ser, donde Caín nace primero, y después de él, nace Abel. Algo curioso en esto es que si Abel hubiera sido resultado de un segundo parto, la Biblia siempre nos anuncia cuando se allegaba el esposo a la esposa y entonces venía y engendraba. Pero en el versículo 2 no nos dice que Adán volvió a conocer a Eva y de ahí volvió a concebir a Abel, sino dice, nace Caín y después da a luz a Abel, como si hubiera sido un parto de mellizos o de gemelos o de cuates, como le llamamos también, en sacos diferentes quizá, que más bien parece eso. Y entonces parece que se repite el patrón dentro de la Escritura por varias ocasiones, porque vemos en este caso, no me voy a meter del origen de Caín. ¿Cuál es el origen de Caín? Que sería meterse más a profundidad y tener que darnos cuenta y descubrir que Caín no viene a pertenecer o a ser parte de la descendencia o de la generación de Adán. Y van a decir, pastor, eso, entonces Caín no es hijo de Adán. No, no es hijo de Adán, pero tendríamos que meternos a profundizar esto. Ahora, en Génesis capítulo 5 nos habla de las generaciones, de los descendientes de Adán. Y algo curioso es que los descendientes de Adán, prácticamente Abel deja de ser, Caín no aparece y nunca aparece en la descendencia de Adán, aparece Caín de antemano. No aparece. Como tampoco aparece, por ejemplo, en la descendencia de Caín, uno de sus hijos, que es Cus. Dice la palabra que Cus engendra a Nimrod. Pero cuando la Biblia nos habla acerca de Cus, algo curioso también en el capítulo 10 de Génesis nos muestra que al final Cus dice, y Cus engendró a Nimrod, versículo número 8. Voy a tocar un poquito este aspecto, no se me distraigan, por favor. Dice el 5:18, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra, y es muy semejante al Caín que es engendrado por Eva, y a donde dice Dios me permitió engendrar, como si tuviera un peso de culpa, un sentimiento de culpa Eva, o sea, diciendo estas palabras, porque de Abel no dijo lo mismo en ningún momento. Ahora escúchenme bien, si tú lees la palabra del Señor, y nos regresamos al versículo 6 del capítulo 10 de Génesis, me voy a ir con calma porque quiero que vayamos discerniendo esto. Y dice el versículo 6 del capítulo 10, dice así, los hijos de Cam fueron Cus, Misraim, Fud y Canaán. Y luego sigamos leyendo, vamos al 7 y miren lo que dice el 7. Y los hijos de Cus, escúchenme bien, dicen fueron Seba, Avila, Sabtá, Raamá y Sabteca. ¿Se dan cuenta? Y luego el versículo 8 dice que Cus engendró ¿a quién? A Nimrod. ¿Y dónde? Si primero me está diciendo que la generación de Cus, solo engendró, a sus hijos, que fue Seba, Havila, Sabtá, Raamá y Sabteca. Y nunca aparece Nimrod. Hay cosas muy extrañas que a veces pasamos por alto, pero esto tiene un sentido más profundo y un significado más espiritual que natural, porque quiere decir que entonces si Cus engendra a un Nimrod,
y este Nimrod se convierte en un fuerte opositor contra Jehová nuestro Dios aquí en la tierra, y que es un vigoroso cazador. Sí, el libro de Jacer, un libro que utiliza el pueblo hebreo o el pueblo judío o los judíos, ellos hablan en el libro de Jacer, dice que Nimrod fue un gran cazador de almas o de seres humanos sobre la faz de la tierra. En otras palabras, sí, los juegos del hambre. ¿Alguien está aquí? ¿Están aquí? Los que han visto esta serie o leído esta serie o estos libros pueden ver que los juegos del hambre tienen que ver con cazar las almas. Vemos los Nimrod modernos cazando personas. ¿Están aquí? Así que entonces la tierra estaba llena de conductas y actitudes totalmente fuera de control. Génesis 6 nos da un panorama y nos dice que la tierra estaba llena de violencia. Estaba llena de actitudes y conductas fieras, airadas, ¿sí? Donde la gente cometía homicidios, cometía asesinatos, donde la gente mataba a otra persona por placer, por el simple hecho de querer matarlo, por el simple hecho de querer ver sangre, por el simple hecho de querer ver el derramar de la sangre humana. Las cosas no estaban bien. Después de la caída de Adán y de Eva, sí, un adversario trabajaba furtivamente para hacer daño. Regresándonos a Génesis capítulo 4, también podemos leer a través de la Escritura y ver el carácter de Caín. Adán dice que conoce a Eva, nace Caín y después nace Abel, y después de ahí nos dice primeramente cómo era el carácter de Caín. En el capítulo 4, versículo 3, dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y no se trata del asunto de la ofrenda. Algunos llegan a interpretar este pasaje y dicen: trajo la ofrenda Caín, pero no trajo el aceite con el cual debía de rociar la ofrenda. Por esa razón Jehová no aceptó la ofrenda de Caín. Pero esto es algo ilógico de antemano, sino que ya el repudio y el rechazo que Dios tenía contra Caín es porque Dios sabía cuál era el origen de Caín, de qué descendencia venía, cuál era el semen, cuál era la semilla que él traía. De tal forma que dice la Escritura que Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, y la tradición sí nos enseña, religiosa nos enseña, que como Dios demandaba sangre, era por eso que el cordero que trajo, eso era lo que tenía que ser ofrecido a Dios. Cuando no veo en ningún pasaje antes de eso que Dios demandara sangre de nada. Y entonces lo interpretamos también en Génesis 3, cuando dice que entonces Adán y Eva, ¿sí?, después de que estaban desnudos, dice que Dios tuvo que sacrificar unos corderos. ¿De dónde sale esa idea? No lo sé. Alguien lo inventó, alguien se lo imaginó y dijo que tuvo que sacrificar unos corderos para vestir de pieles. ¿A quién? A Adán y a Eva. Como si Dios necesitara de sacrificar animales o de sacrificar seres vivos para poder vestir a alguien. Entonces yo me pregunto, cuando tenga que vestir a las multitudes de los que van a ser salvos, y los va a vestir con vestidos, con túnicas de lino fino, blanco y resplandeciente, ¿cuántos animales más tendrá que sacrificar por todos esos millones? Suena ilógico. De antemano no necesita Dios de ninguna manera tener que hacer algún sacrificio para vestirnos a ninguno de nosotros. Y tampoco en Génesis 3 encontramos que haya sido sacrificado ninguna clase de animal por el simple hecho de que fueron vestidos de pieles. Ahora, el hecho de que hayan sido vestidos de piel Adán y Eva en su desnudez, ¿qué nos enseña? Quiere decir que entonces ellos eran seres diferentes en su constitución. La parte física no era tan física sino espiritual. Quizá eran seres de luz
y que cuando vino la caída del hombre y vino el pecado del hombre y vino la rebelión del hombre contra Dios, hablando de Adán y Eva, Dios los vistió de piel y Dios los vistió de carne y piel, porque eso es lo que Dios los vistió. Quiere decir que entonces Dios nos encerró en este tabernáculo. Y entonces, ¿qué dice la palabra en el Nuevo Testamento? Pablo menciona que estamos encerrados en este tabernáculo y que él quisiera ser libre de este tabernáculo para estar de nueva cuenta en la semejanza, en la similitud de Dios delante de la presencia. ¿A qué te suena cuando Jesucristo es transfigurado en luz delante de algunos de sus discípulos? ¿Sí? Y entonces su cuerpo natural de carne, su cuerpo de piel y de carne, en ese momento deja de ser de piel y de carne y se vuelve un cuerpo de luz. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y qué entiendes cuando San Juan está diciendo que ahorita no entendemos lo que hemos de ser y que ahorita tampoco podemos estar con él ni podemos ver, pero que un día en su primera carta dice que seremos semejantes a él y le veremos como él es? ¿A qué se está refiriendo con todo eso? Entonces nosotros preferimos quedarnos con la noticia de que existe el coco y nos quedamos con una mente infantil, una mente niña, y no queremos crecer ni ir más allá. Y también nosotros seguimos creyendo el cuento que cuando éramos niños nos dijeron cómo nacía un bebé, y nos dijeron: ¿cómo nace un bebé, papá? ¿Cómo nace un bebé, mamá? Dijeron: no, los bebés, ¿cómo vienen? Los trae la cigüeña. Y la iglesia todavía sigue creyendo que los bebés los trae la cigüeña, aún estando viejos, con 4, 5, 10 años, 15 años de conocer el evangelio. Y entonces, cuando deberíamos ser adultos, seguimos siendo niños y nos seguimos creyendo el cuento de que los bebés llegan gracias a una cigüeña. Y así estamos en la escritura. Seguimos todavía. Pablo se molestaba mucho en esta parte. No es una molestia carnal, sino una molestia a donde él deseaba que el pueblo creciera, que el pueblo madurara, que el pueblo pudiera estar listo para recibir la vianda sólida y que no todo el tiempo tuviéramos la necesidad de la leche espiritual, sino que fuéramos creciendo y desarrollando y entendiendo los principios de la bendita palabra del Señor, y la revelación de la Escritura trajera libertad para nuestra vida. Que ese es el propósito de lo que San Juan capítulo 8 nos dice. Dios quiere traer libertad a nuestra vida, pero solamente a través del conocimiento de la verdad. ¿Y cuál verdad? La verdad de Dios. En nosotros no hay verdad, en nosotros hay mentira. La única verdad que nos hace libre es la verdad de nuestro Dios, que está aquí en la palabra, lo que está escrito. Aleluya. Así que por lo tanto, cuando vamos a la escritura, leemos nosotros el versículo número 3, dice que aconteció el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Y qué pasó? Y dice: y se ensañó Caín en gran manera, y decayó ¿qué? Su semblante. Miren ustedes cómo aquí nos da este versículo, nos muestra cómo era el carácter de este ser, cómo era el carácter, el temperamento de este personaje. Dice que él se ensañó. Sí, él tenía, dice la palabra del Señor, sí, que no miró a Caín, y se ensañó Caín ¿en qué? En gran manera. Sí, se dice que el rostro de Caín era un rostro fiero. Era un rostro que estaba lleno de ira, de enojo. Cuando dice que el rostro de Caín, dice: se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Imagínense ese rostro lleno de furia, lleno de ira, lleno de enojo, lleno de coraje, lleno de envidia, lleno de celos, lleno de rechazo. ¿Se dan cuenta qué rostro tan fiero? Muchos de ustedes sé que no entienden esta parte porque no saben lo que es tener un rostro así. Todos ustedes están muy bellos, muy hermosos. Nunca han tenido un rostro fiero. Nunca han tenido un rostro lleno de ira, lleno de enojo. ¿Será cierto? Así que nos muestra cómo es el rostro y la cara de un Caín.
Y entonces cuando Dios está hablando, le está diciendo, sí, entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué tienes esa cara de enojado? ¿Por qué tienes esa cara de ogro? ¿Por qué tienes esa cara tan mustia? Y entonces la palabra nos dice: ¿y por qué ha decaído tu semblante? Y ahí viene y dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, y con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y entonces, pasado esto, Caín lo que hizo fue llevar e invitar a su hermano por medio quizá de mentira, o quizá lo estaba casando, ¿sí? Dice, fue con su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, ¿qué hizo Caín? Caín se levantó contra su hermano Abel. Y aquí encontramos el primer sacrificio, y encontramos a un ser, a un fratricida que se levanta contra su propio hermano. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Vemos también que él era insensible, que era una roca, era una piedra, no sentía nada. No solamente tenía un rostro fiero, un rostro mustio, un rostro que se despertaba con el ceño fruncido todos los días, sino también vemos a un Caín que tiene un problema, ¿sí?, en su interior. Es insensible a la voz de Dios, es insensible, no tiene respeto, no tiene recato, no tiene pudor, no tiene vergüenza, es un sinvergüenza delante de Dios. Es un igualado delante de Dios. Trata de tomar a Dios y de tachar a Dios como un ignorante, como si Dios no supiera nada. ¿Quién le había dicho a Dios acerca de Abel? Si solo él y Caín y Abel estaban en el campo. Pero Dios, que todo lo sabe, él quiso pasar por alto la sabiduría de Dios, sí, la omnipresencia de Dios la quiso pasar por alto. Y entonces dice la Escritura: ¿qué has hecho, Caín? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y luego fíjense lo que dice: ahora pues maldito seas tú de la tierra, sí, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu propia mano la sangre de tu hermano. Y entonces vemos una cosa muy interesante en este versículo, a donde vemos no solamente a un Caín homicida, a un Caín fratricida, a un Caín con un carácter de las legiones que no te puedes imaginar. Y yo creo que el de Gadara no le quedaba corto, o el de Gadara es el ejemplo típico del Caín posmoderno o moderno, cuando Jesús vino sobre la faz de la tierra, lleno de ira, lleno de enojo. Nadie lo podía controlar, ni las cadenas con que lo ataban podían sujetarlo, porque era tanta la fuerza que desmenuzaba las cadenas. Y dice la palabra entonces que Caín, sí, no solamente sacrifica a su hermano, o sea, agarró a su hermano, lo ofrece en un altar, lo degolla, porque eso fue lo que hizo, degollar, sí, a Abel. Y lo que hizo fue beber su sangre. Vemos un tipo de canibalismo y vemos un tipo de vampirismo en la vida de Caín. Está escrito: ahora pues maldito seas tú de la tierra. ¿Y quién abrió su boca, la tierra o él? Maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca. Se está dirigiendo a Caín. Que abriste tu boca, o que abrió su boca, dice la palabra, para recibir de tu mano. Abriste tu boca para de tu propia mano recibir la sangre de tu hermano, la cual bebiste. Es terrible poder ver en la Escritura cosas que pasamos por alto, cosas que nosotros pensamos: ya nada más mató a su hermano. Estamos tan acostumbrados a ver la muerte que muchos la veneran, muchos la honran, muchos la glorifican. Estos días que acabamos de vivir, muchos la exaltan.
nunca van al panteón, pero este fin de semana fueron algunos para recordar a sus muertos. Es terrible ver cómo la gente no entiende, no capta, no puede mirar más allá, que el Hijo del Hombre vino para dar vida y no para matar, no para dar muerte, que somos hijos de la vida y no de la muerte, somos hijos de la luz y no de las tinieblas, somos hijos de la integridad y no de la corrupción. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Cuando hablamos de las dos simientes, estamos hablando de qué bando o a cuál bando pertenecemos. Cuando hablamos de las dos simientes, tenemos que definirnos si estamos con la vida o estamos con la muerte. Tenemos que definirnos si somos luz o somos tinieblas. Tenemos que definirnos si somos la generación y pertenecemos a la simiente de la serpiente o pertenecemos a la simiente de los hijos de Dios. Esto es un asunto donde tenemos que definir, porque el peor de los casos que vive la sociedad, la humanidad sobre la faz de la tierra, es una pérdida de identidad. No capta, no entiende, no ha podido asimilar la identidad que posee y que le fue dada desde el momento en que abraza la fe de nuestro Señor Jesucristo. Porque a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre, dice la Escritura. Aleluya. Así que vemos a un Caín totalmente agresivo, totalmente violento. ¿Han notado ustedes ese tipo de espíritu dominando que van en contra de los hombres de Dios, en contra de los siervos de Dios durante las generaciones? Primeramente fue contra Jesucristo cuando vino y compartió la palabra. Se levantó a través de una estirpe de serpientes que fue descubierta por medio de Jesús cuando les dijo que era una generación de víboras. San Juan descubrió la generación de víboras. Y Jesús también vino a descubrir a este Sanedrín que estaba compuesto por la secta de los saduceos. Vino a decirles que ellos eran del diablo por cuanto los deseos de su padre el diablo ellos querían hacer. Así que tanto Juan el profeta revela una generación distinta a la generación que estaba viviendo en ese tiempo, y también Jesús viene y muestra a los saduceos y les dice: ustedes son una generación de oscuridad y no de luz. Por eso cuando se habla acerca de comer mi sangre y beber, de comer mi carne y beber mi sangre, sabía Jesús lo que estaba hablando, sabía Jesús lo que estaba diciendo. Sabía Jesús con quién estaba diciendo estas cosas, porque lo decía frente de los saduceos, que era la estirpe que venía cuidando el culto de Caín, el caínismo, o que venía cuidando el culto de la serpiente desde tiempos posteriores o tiempos anteriores. Y por eso Jesús venía descubriendo cosas, venía trayendo a la luz. Cuando la Biblia dice: sacaré lo oculto a la luz. Y cuando vamos a la Biblia, lo oculto a la luz es lo misterioso, lo no revelado, lo que todavía no se tiene acceso o no se sabe, lo que está detrás de cortinas y el ojo humano no puede ver. Y cuando dijo: voy a sacar a la luz lo oculto, nosotros, va a sacar a la luz lo oculto, que te ha hecho unas chelas el día de ayer para celebrar el Día de los Muertos. No, señores, esto va más allá. ¿Alguien está oyendo? Y dijo el Señor: voy a sacar a la luz todo lo oculto. Lo que tiene que ver con ocultismo, lo que tiene que ver con idolatría, lo que tiene que ver con una descendencia que viene en contra de la simiente de los que son mis hijos. Voy a traer la revelación a la luz. Voy a sacar a la luz todo esto. Este tipo de doctrina va a ser choque y va a ser cortocircuito en algunos de ustedes, pero alguien tiene que hablarlo. Alguien tiene que soltarlo. Alguien tiene que decirlo. Alguien tiene que declararlo. Alguien tiene que estar al tanto de todas las artimañas que el enemigo está trayendo sobre la faz de la tierra. Y tenemos que pasar de la niñez a la etapa de la pubertad, por lo menos. ¿Están aquí? Ahora escúchenme bien. Cuando hablamos de un patrón que se viene repitiendo, cuando hablamos de un patrón que viene, que es constante, podemos ver a un Abel que representa el tiempo de la inocencia, pero también podemos ver a un Caín que representa el tiempo de la pubertad. Y en el tiempo de la pubertad es cuando dicen: el adolescente adolece de todo, y el adolescente
es un problema para la sociedad, es un problema para la familia. Es en esta etapa de la adolescencia a donde se manifiesta la rebelión. Y qué casualidad, Caín representa en la etapa de la pubertad, la parte intermedia del hombre después de los 11 años. Y es ahí cuando el rebelde, dicen, el hijo rebelde, es cuando empieza la batalla, la lucha hasta los 22, 23 años, a donde los chavos son propensos a ser víctimas, a ser esclavos, a ser engañados, a ser envueltos en la mentira, a caer en toda clase de transgresión, de violación hacia la moral, hacia los principios, hacia los valores de la faz de la tierra. Por eso hoy día vemos en nuestro querido México que el mayor número de sicarios está entre niños y adolescentes que son pre y adolescentes, chicos que son fácilmente convencidos para hacer lo malo. Vemos el espíritu de Caín deambulando, cabalgando, avanzando y atrapando a todos nuestros adolescentes. Hollywood se preocupa y todos los medios de comunicación se preocupan para tener satisfechos y contentos a los adolescentes, a los jóvenes hoy en día que son preadolescentes, adolescentes y a punto de ser adultos. Todo el entretenimiento que existe es para esta edad. Todo el entretenimiento que existe en el cine, en los lugares de celebración, todo está diseñado. El diablo tiene un diseño, tiene un modelo que todo apunta hacia nuestra juventud preadolescente y casi adulta. Es en esa edad a donde el enemigo está trabajando, está manipulando, está controlando, y nuestros jóvenes están siendo víctimas de todo este tipo de engaño. Y este espíritu está gobernando tremendamente, y nosotros como padres, como adultos, no estamos viendo el peligro, no estamos discerniendo la maldad, no estamos viendo cómo esos hijos están siendo atrapados por el intelectualismo, por el conceptualismo, por el humanismo, por el relativismo. No nos estamos dando cuenta cómo nuestros hijos están siendo seducidos y atraídos hoy por la ciencia, por la tecnología, por los aparatos que tienen en sus manos. Ellos se están convirtiendo como en zombies, como jovencitos que están siendo manipulados y controlados, donde están evitando la relación, el tacto, el contacto, la amistad, el amor. Se están volviendo de alguna manera hasta insensibles. Porque Caín tenía esta característica, era insensible. Y por eso nuestros hijos hoy día tienen problemas de sensibilidad para oír al Espíritu de Dios, para sentir al Espíritu de Dios, para recibir la palabra del Espíritu de Dios. ¿Alguien está oyendo? ¿Alguien está recibiendo? Así que por lo tanto el patrón que se repite dentro de la Escritura sí es algo fuerte que tenemos que combatir, padres de familia, y que tenemos que levantarnos y que tenemos que comenzar a poner orden y a poner cierta clase de disciplina al interior de nuestro hogar. Tenemos que acercarnos, como dice la palabra, el espíritu de Elías, pero no el espíritu de Elías del pacto anterior, que de alguna manera sintió temor, que de alguna manera sintió inseguridad y que de alguna manera tampoco no pudo terminar la obra para la cual había sido enviado, y que tuvo que sustituirse, o que tuvo que traer Dios a un sucesor llamado Eliseo, sino al espíritu de Elías, no el de Juan el Bautista, que también fue sacrificado 6 meses después que inició su ministerio, sino el espíritu de Elías, que es el que va a venir en el último tiempo. Y aquí alguien más que Elías, dijo Jesús, el que viene para restaurar el corazón de la familia. Aleluya. Así que el espíritu de Elías traería restauración al corazón de la familia. Y haré volver el corazón. Oh, alguien no está recibiendo. Dice, haré volver el corazón. Haré volver el corazón del esposo a la esposa, y haré volver el corazón de la esposa al esposo. Y fíjense, es tan poderoso este espíritu que aún hasta hará hacer volver el corazón de la suegra. Si esto puede hacer el espíritu de Elías, ¿qué no podrá hacer de todo lo demás? ¿Alguien está recibiendo? Viene liberación. Va a venir liberación a algunos de ustedes. Prepárense, porque necesitan una restauración en su interior. Porque Caín
el que está lleno de odio, el que está lleno de resentimiento, el que está lleno de amargura, el que está lleno de coraje, el que está lleno de envidia, sí, tiene que salir de algunos corazones que están aquí presentes. Entonces vemos un patrón que se repite. ¿Cómo un patrón, pastor? Sí, y entonces llegamos al tiempo de Noé. Y en el tiempo de Noé, qué casualidad, también hay 3 hijos. Y estos 3 hijos es Sem, Cam y Jafet. Uno representa la inocencia, otro representa la rebeldía y otro representa la madurez. En el caso de Adán vemos a 3 hijos, aunque el del medio hay dudas si era o no hijo de Adán. Pero escúchenme bien, tenemos a un Abel que representa la inocencia, a un Caín que representa la pubertad, el tiempo de rebeldía, y tenemos a un Set que representa la madurez. Y si tú vas a Génesis capítulo 5, dice la palabra del Señor, sí, que entonces Caín lo que hizo, Adán lo que hizo, volvió a conocer a su mujer. Dice la palabra. Sí, vamos a leer Génesis capítulo 5, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos a Adán, el día en que ellos fueron creados. El nombre Adán tiene que ver más con el ser humano que con un nombre. Los llamó los Adanes, a la mujer y al hombre los llamó los Adanes, que tiene que ver su significado con el ser humano. Y luego dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo. Ahí viene otra vez Adán, engendró un hijo a su semejanza y conforme a su imagen. ¿Quiere decir que entonces la imagen de Caín no era imagen de él? ¿Hey? Y dice la palabra, y llamó su nombre Sed. Y fueron los días de Adán después de que engendró a Sed, 800 años y engendró hijos, hijas. Y vivió Adán 930 años y murió, y vivió Set 135 y engendró a Nos, y aquí viene toda su generación. Y cuando se empezó a mencionar el nombre de Set, dice la palabra que entonces otra vez cuando nació Set, el nombre de Dios volvió a ser exaltado, volvió a ser glorificado, volvió a ser alabado. Quiere decir que se suspendió en Abel, se detuvo en la generación de Adán hasta después. Así que Caín nunca exaltó el nombre. Caín nunca fue parte del plan y propósito de Dios. Así que cuando hablamos nosotros de estos patrones que se repiten, vemos a un Sem que tiene que ver con la inocencia, vemos a un Jafet que tiene que ver con madurez para la creación de las naciones, y vemos a un Cam, sí, que tiene que ver con la rebelión, el patrón que se repite. ¿Están aquí? Después vemos nosotros en Abraham, capítulo 12 de Génesis. Vemos en Abraham cómo viene una simiente distinta. Y esa simiente distinta es el hijo de la esclava y el hijo de la libre. Y 2 pueblos que se levantaran el uno contra el otro, un patrón de las 2 simientes. Y luego vamos nosotros y pasa lo mismo en el caso de Isaac. Y nace Rebeca y vemos un yin yang en el interior del vientre de Rebeca, la parte oscura y la parte de luz. Y vemos que en su vientre dice hay una gran batalla y su parto era muy difícil, de tal manera que entonces ella consulta al Eterno y dice: ¿qué me pasa? ¿Por qué tanto malestar? Dice la palabra que peleaban desde el vientre Esaú y Jacob, peleaban. Otro libro dice, y corrían dentro del vientre de Rebeca tratando de ser el primero. ¿De ahí? Así que había una gran batalla. Y Esaú, que es Edom, representa la naturaleza de la carne, la rebelión, los deseos, los placeres, la lujuria, la lascivia, todo lo que tiene que ver con el hedonismo.
de nuestro tiempo posmoderno. Y vemos también a un Jacob que representa lo apacible, que representa lo inocente, que representa lo de Dios, que representa aquel que ama a Dios y que quiere hacer su voluntad, y que de antemano tiene que tener un encuentro con Dios para que sea revestido de algo nuevo, de un ADN nuevo. La escalera de Jacob, cuando él se encuentra huyendo de su hermano, lleno de temor, lleno de inseguridad, lleno de incertidumbre, con el que se encuentra no fue con el que lo quería asesinar, con el que le quería hacer daño, sino se encuentra con el que le inyectó vida, propósito, destino, aleluya, y le puso un vestido nuevo ahí en ese encuentro que tuvo con él, de tal manera que entendió tanto que dijo: tú eres el Dios del cual mis padres me hablaron, ya me encontré contigo, ahora yo me entrego totalmente a ti, y si tú me bendices en tu camino, de todo lo que tú me des, yo te devolveré el diezmo, Señor. Si tú me bendices cuando yo haya obtenido toda esa riqueza, yo te voy a devolver el diezmo, Señor. En ese encuentro, el poderoso de Israel, cuando alguien tiene un encuentro con el poderoso de Israel, es imposible que le pueda negar las cosas al poderoso de Israel. Cuando nos volvemos negativos y no queremos darle todo a Dios, entonces hay algo todavía que no está influenciando en nosotros de manera correcta en nuestra vida. Cuando somos negativos para adorar, somos negativos para orar, somos negativos para bendecir, somos negativos para dar, somos negativos para ser padres, somos negativos para ser hijos, somos negativos para ser ovejas. Ahí entonces quiere decir que se necesita el encuentro ahí en el Betel con la luz y con la presencia del Todopoderoso. Aleluya. Vemos un patrón cómo se va repitiendo en la escritura. Vemos cómo va todo este orden y desorden a la vez que se va dando. Por eso Dios tiene un problema. Dile al que tienes a tu lado: Dios tiene un problema, y eres tú. En los próximos 20 minutos voy a terminar esta enseñanza y después voy a comenzar a ministrar. ¿Están listos? Dentro de la escritura vemos este patrón que se repite. Aún la parábola de los talentos, Jesús nos revela y nos muestra 3. Sí, uno que se le dan 2 talentos. Acuérdense que 2 es la lucha entre el bien y el mal. El 2 no solamente es matrimonio. Dentro de la numerología bíblica no solamente tiene que ver con matrimonio, sino también tiene que ver con la lucha del bien y del, tiene que ver con el dualismo entre 2 pensamientos, entre 2 sentimientos, entre 2 pueblos, entre 2 naciones. Soy o no soy. Así que Dios le da 1, 2, y ese, en medio de su bipolaridad, trata de multiplicarlos. Le da 1, 5, y dentro de sus habilidades y capacidades, los multiplica. Así que el 5 tiene que ver con misericordia. Así que ese 5 representa que por la misericordia de Dios, dentro de la numerología bíblica, el 5 representa, uno de sus significados es misericordia. Acuérdense que 5 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. ¿Están aquí? Y el 5 que representa misericordia es diciendo: por la misericordia de Dios, 5 talentos me diste, 5 talentos devuelvo. No lo hice de mí mismo, sino simplemente por tu misericordia lo hice. ¿Están aquí? El que tiene 2, Señor, con todas mis deficiencias y con todas mis luchas y con mi yin yang por dentro, como decía Pablo, hay un yin yang dentro de mí, lo negro y lo blanco. Es una gran batalla. Cuando el bien quiero hacer, de repente no puedo hacerlo. De ahí surgió, ¿qué es el yin yang? Una matriz donde dentro de esa matriz está el bien y el mal. ¿Están aquí? Así que vemos a ese del 2 talentos que de antemano dentro de sus deficiencias dio 2, porque recuerden que al que se le dio todo fue al de misericordia, no al del dualismo. Así que más bienaventurado es caminar con la misericordia de Dios que con la capacidad que pueda tener y la habilidad que pueda tener como individuo. ¿Alguien está recibiendo? ¿Alguien está recibiendo?
Así que podemos ver nosotros esto, pero había el típico Caín desde el principio, el rebelde que dijo: yo sé que eres hombre duro. Y esto surge, el cainismo en el siglo II fue adorado y fue venerado Caín. Y los sofitas, sí, fueron este grupo de adoradores de Caín en el siglo II. ¿Y saben por qué lo adoraron? Decían: no, nosotros somos como los redentores de Caín, porque ese Dios de los judíos es un Dios malo, es un Dios duro. Y entonces, ¿a qué me recuerda? A la parábola. Por eso Jesús, cuando vino, comienza a hablar de esto y empieza a decir una doctrina que de antemano estaba en su apogeo en ese tiempo, la doctrina cainita. La doctrina, los sofitas, que eran los que predicaban esto, los que enseñaban esto, y por eso Jesús habla de esta manera. ¿Sí? Y entonces se nos muestra en la Escritura que veían a Dios como un hombre malo, un ser perverso. Y esta doctrina ofita hasta el día de hoy, mucha gente: si Dios fuera bueno, ¿por qué hay tanta violencia? Si Dios fuera bueno, ¿por qué tanta muerte? Si Dios fuera bueno, ¿por qué permite tanto dolor? Si Dios fuera bueno. Y hay muchas bocas que en el camino del Señor se atreven a ser cainitas más que hijos de Dios. Los típicos posmodernos sofitas que levantan su voz cuando algo no sale bien. Por eso Pablo, cuando menciona acerca de gozarse en la tribulación, es decir, no acepto la doctrina ofita ni cainita, a donde un Dios malo desechó a Caín y nosotros lo vamos a redimir. No, señores. Por eso Pablo revela también acerca de que el hombre es malo y que el hombre es pecador y perdió la gloria de Dios. Tiene un sentido todo. Espero que esté cobrando un sentido la palabra para ustedes. ¿Por qué está escrito todo eso? Por todas las filosofías que había, por todas las herejías que se hablaban. Y entonces el ser humano quiere redimir a Caín, y a veces como cristianos queremos redimir a Caín. Oh, sí, si Dios es bueno, ¿por qué no ha cambiado a mi esposo? Si Dios es bueno, ¿por qué no ha cambiado a mi hijo? Si Dios es bueno, ¿por qué mi negocio no prospera? Si Dios es bueno. Y van los Caínes demudando rostros, echando rostro y ensayándose con Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? Como si Dios te hubiera mandado que te casaras con ese. Recuerda que tú lo conociste y te casaste con él cuando no conocías a Dios, y ahora no te queda más que aguantarte y pedirle a Dios que cambie la vida de ese hombre. Señor, cámbiame al Caín por el Abel. Cámbiame al Caín, sí, que es rebelde, por el inocente de Abel, y dale la madurez de sed. Ustedes están como el dicho: estoy tan acostumbrado a los desprecios que las caricias me ofenden. Si hoy no te pega el marido, piensas que ya no te ama. Oh Dios, a ti la gloria. Este patrón se repite y podemos verlo nosotros en la cruz del Calvario. Y vemos a uno que en la última etapa de su vida entra en el proceso de la madurez y dice: no, yo me voy a arrepentir porque lo que yo hice está mal. Señor, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Pero también vemos al rebelde, al típico rebelde, al típico Caín al lado de Jesús, que está diciendo: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti, sálvanos a nosotros. Y vemos al típico inocente en medio. Un patrón que se repite. Pastor, y hasta Apocalipsis también se repite. Sí, también se repite. Mas por no ser frío ni caliente, mas por ser si tú pensabas que ser tibio no es problema, ay pastor, pues ahí voy echándole ganas. Si pensabas que ser tibio no es un problema, ya entraste en el nivel de Caín. Eres un Caín. Eres hijo de Caín. Hay un pasaje en la Escritura que también nos habla de la creación de las dos naciones y nos muestra, por ejemplo, cuando nacen de Lamec, nacen hijos, y nace Ada, ¿sí? Y nace otra
que se llama Sila. Hada tiene que significa hermosura, belleza, pero también la que es de buen o de noble corazón. Y vemos a Sila, que es la de la que nacen o de la que vienen los instrumentos musicales, o a Sila, que nacen de él, nacen, ¿sí?, los instrumentos musicales. Así que vemos a un pueblo que se levanta de Hada, y dice que Hada, ¿sí?, Hada, de ahí vienen todos los que viven, son pacificadores. Por eso en Mateo dice Jesús en el Sermón del Monte, bienaventurados los pacificadores, porque los que vivían en casas de campaña y se dedicaban a la agricultura y a la ganadería, pues ellos no son pleitistas. Por eso cuando se levanta contra Abraham los otros pastores que estaban con Lot, él no quiso problemas, porque todos los que son ovejas y los que se dedican a cuidar ovejas y los que son de casa de campaña son pacificadores. Por eso Jacob, dice la Escritura, que Jacob era de casa de campaña o de la casa. Es decir, que todos los que son de casa son pacificadores. Por eso si en casa hay muchos pleitos y ese marido es muy pleitista, él no es un pacificador, tampoco es de casa. Por eso los hombres se sienten muy bien cuando tienen hijos que no son pacificadores, sino que son de casa. Y eso es el espíritu de Esaú que está dominando la vida de la persona. Su padre se sentía orgulloso de Esaú por ser un gran cazador. Cus se sentía orgulloso de su creación imaginaria y diabólica llamada Nimrod, que iba en contra de Dios. Y así que nosotros nos sentimos muy orgullosos. ¡Ay, mi hijo bien macho! Y el que está en casa le dice, parece mariquita. Y somos muy bobos porque Dios opera de una manera diferente. Así que Dios opera, los hijos de casa, los que tienes en casa, padre, y ese hijo que, no mamá, hoy no quiero salir, no mamá, aquí estoy bien, en lugar de estarle insistiendo en que salga, dale gloria a Dios que tienes a un Jacob en casa. Dale gloria a Dios que tienes un Jacob en casa. Y cuando ese Jacob te pida salir, dale oportunidad de salir, porque ese va a salir y va a volver a casa. ¿Alguien está oyendo? ¿Alguien está recibiendo? Así que todo tiene sentido en la Escritura. Es un libro de códigos, de enseñanzas. Es un manual que de muchas cosas que te van a llevar a un encuentro verdadero con Él. ¿Están aquí? Así que vayamos de los rudimentos de la salvación, del lavamiento de manos, vayamos de los rudimentos del bautismo en agua, vayamos de los rudimentos a otro nivel mayor y entendamos lo que la Escritura quiere decirnos acerca de esto. Así que si vemos a un Jacob en casa, gloria a Dios, ese es el Hijo de Dios. Oye, deja papá, quítate de tu boca la mentalidad del Esaú y del Caín. Es que pareces mariquita, hijo. No, usted debe de andar con los cuates. No, Señor, ese hijo, sea varón o sea mujer, si está en casa, ya está sellado, ya está destinado, ya está condenado, por decirlo así, para ser del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Da gloria a Dios al Hijo por el Hijo que tienes. Aleluya. Alabado sea Dios. Al que le gusta nadar de pata de perro, ya saben entonces dónde está su descendencia. Los maridos que les gusta andar de pata de perro, siento un fuego que me está quemando. Y esto también pasó en el cielo. Un patrón de 3, una tercera parte de ángeles que se rebelan, una tercera parte de ángeles que combaten contra estos seres y una tercera parte de ángeles que permanecen neutrales a la expectativa de dar la orden del Padre. Ok. Díganme, ¿qué sigue, pastor? Las dos simientes. Cuando Jesús habla acerca, o cuando Dios habla acerca de las dos simientes a través de Moisés, en el capítulo 3, está hablando de un desgaste tremendo que habría, de un gran conflicto y una gran guerra que habría, ¿sí?, entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Una gran batalla.
Por eso las mujeres son odiadas. Y la única que se atrevió a acusar a la serpiente fue Eva. A veces lo que está escrito nosotros no lo entendemos. Pero lo que está escrito, el que tuvo que haber acusado a la serpiente fue Adán. Pero Adán estaba tan avergonzado de lo que había hecho que no fue capaz de acusar, ¿sí?, al que le hizo daño. Señor. Por eso las mujeres tú las ves, dirían en Costa Rica, perreando. Dirían en Saltillo, Coahuila, que son arre. Porque algo pasó con el varón en el Edén. Y por eso ves una mujer, tú tienes una mujer así que es arre, que perrea que pelea en el tabernáculo, que perrea en la plataforma y que está como una leona. Por eso está el ejemplo de los leones y las leonas. El león es el que va y caza, pero realmente quienes hacen la guerra son las leonas, y nosotros somos como leones, y las mujeres como leonas, no como leonas. Y entonces no hemos entendido esa parte, porque la mujer, por encima de ¿ustedes creen que no sintió el peso de lo que hizo? ¿Ustedes creen que la mujer no sintió, no tuvo la sensibilidad para sentir el error, la falta, el pecado que había cometido? Desde ahí se ve la sensibilidad de Eva, de tal manera que cuando Dios llega al primero que le pregunta, ¿dónde estás tú, Adán? Y Adán tuvo que haber dicho, ¿qué crees? La regué, descuidé a mi esposa, descuidé a mi casa, descuidé a mis hijos, descuidé a mi familia. Andaba yo platicando con la jirafa telepáticamente, y una que otra elefanta redondita que andaba yo viendo por ahí. En lugar que reconociera que la había regado, que se había equivocado, e inmediatamente tomó la misma actitud de Caín, la misma actitud rebelde, berrinchuda y grosera en contra de Dios, de tal manera que le dijo, la mujer que tú me diste no solo se conformó con echarle la culpa a la mujer, también le echó la culpa a Dios. ¿Para qué me la das? La mujer le echa la culpa primero a la mujer, que tú me diste, yo estaba bien cuando estaba solo. ¿Dónde oí ese Caín hablar? Antes de conocerte, mi vida soltera era feliz. Yo era feliz sin ti. Yo era feliz antes de conocerte. ¿Dónde he escuchado eso? No nos damos cuenta cómo hay una influencia de Tubal Caín hasta el día de hoy. Y los hijos de Lamec en Tubal Caín, los otros que viene a parir con otra mujer. Sí, dice la palabra del Señor que estos que le nacieron, Tubal Caín, que es el que vino a hacer y a formar, a trabajar el bronce y el hierro, hombre de guerra, hombre de pelea. Ahí vemos la otra descendencia. Los hijos de Dios, dice, bienaventurados los pacificadores. ¿Y qué más dice? Porque ellos serán ¿qué? Llamados hijos de Dios. Así que ser pacificador no es ser menso, no es ser tonto. Ser pacificador es ser más sabio que cualquiera sobre la tierra. Cada vez que tú guardas tu boca, mujer, cada vez que tú guardas tu boca, varón, cada vez que te comportas a la altura, cada vez que tú te sometes al no enojo, lo que estás diciendo, no puedo hacerlo, me es imposible, no me es permitido. ¿Por qué? Y cuando te pregunten por qué, porque eres tonto, no, porque soy hijo de Dios, porque yo soy bienaventurado. Entonces este espíritu deambula, camina, anda por todos lados, gobernando en estos tiempos. Y la palabra de Dios dice en Apocalipsis 17, he aquí os digo un misterio, y nos revela la gran Babilonia. Dice la palabra en Génesis capítulo 4 que cuando fue expulsado Caín, dice la palabra que entonces fue expulsado de la tierra. Algo que llama mi atención ahí es, fue expulsado, me expulsas ahora de tu tierra. Aquí hay algo bien interesante.
¿Cómo que me expulsas de tu tierra? ¿Esto a dónde me lleva? Me lleva a pensar en lo siguiente: aunque Dios expulsó a Adán y a Eva del huerto, los colocó en un lugar a donde seguían teniendo su protección. Bendito sea Jehová de los ejércitos. Bendito sea el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que a pesar de mis burradas no me deja y que me protege. Y no puedes caminar con el espíritu de Caín tú todo el tiempo, que cuando algo no salga bien creas y pienses que Dios ya te abandonó. Y vemos nosotros a un Caín que dice: ahora me vas a expulsar de aquí. ¿Qué quiere decir? Que aunque ya no estaban en el Edén, sí había un lugar de refugio a donde ellos estaban. Dios tenía cuidado de ellos. Y después dijo Caín: muy bien, me vas a echar, y a donde me eches, ¿qué va a pasar? Me van a matar. Y dijo: no te van a matar, porque sobre de ti voy a poner una marca, para que tú seas distinguido que eres uno de ellos. Así quiere decir que al ser expulsado, sí, quiere decir que fuera de ese contexto había antidiluvianos, había otros seres que nada tenían que ver con una naturaleza de Adán y de Eva en carne. Nada más a los únicos que Dios les puso carne y que les puso piel y que les puso sangre y les puso huesos fue Adán y a Eva. Y de ahí su generación. Así que si tú tienes carne, sangre y huesos, sí, creo que ya sabes tu origen. Así que si tú eres un X-Men que por las noches te transformas en algo raro, entonces sí hay que ver qué está pasando ahí. Tu descendencia es otra. Pero cuando yo veo esto, escúchenme bien, cuando yo veo hombres ahorita, yo solo veo una generación de hombres y mujeres que son de Dios, pero la religión hace que haya separación entre nosotros mismos. Porque un reino dividido, nos olvidamos de las palabras del maestro de maestros, que dijo: un reino dividido no puede permanecer, y ahí vamos de brutos. Perdón por la expresión, ya me volví muy norteño. ¿Alguien está oyendo? Perdón por lo de brutos, lo retiro. Yo bruto nada más. Y entonces no hemos entendido, nosotros, tú y yo no somos enemigos, tú y yo no somos adversarios. Si tú tienes huesos, tienes cuerpo, tienes sangre, tienes tejido, tienes corazón, tienes todo eso prácticamente, tienes tus sentidos, ya sé de dónde vengo, ¿para qué? ¿Por qué somos tan ingenuos? Todo lo demás es extraño, todo lo demás sufre metamorfosis, todo lo que no proviene de Dios, la planta que no plantó mi padre, sufre metamorfosis, tiene cuernos, está raro, solo usa un cuerpo tipo humano, pero realmente es otro tipo de cosa. Pero de ahí en fuera, lo que tienen sangre, esos son los redimidos, esos son los hijos de Dios, estos son los verdaderos descendientes de Adán. No entendemos Romanos 11, no entendemos Romanos 11. Hay otro pueblo que no era mi pueblo, pero que lo voy a hacer mi pueblo, porque trae ADN, trae sangre, trae carne, trae huesos, igual que ustedes israelitas. Así que ustedes israelitas y nosotros y ellos son lo mismo, porque provienen de Adán. Oh, alabado sea Jehová. Aleluya. Por eso dice, cuando Pablo revela Efesios 6, está diciendo: no tenemos lucha contra carne y sangre. Está hablando de identidades diferentes a las humanas. Está hablando de identidades diferentes, pero nosotros no. Ya ves a gente con cola y con cuernos. Eres un diablo. Eres una demonia. Y fíjate, una persona cuando está bien iracunda, ¿con qué lo comparas? ¿Con un diablo? Eres un demonio, eres un diablo. ¿Por qué lo comparas con eso? Porque eso es lo que hace la distinción entre el ser humano y el que no es ser humano, entre la descendencia de los hijos de Dios y los que vienen de la descendencia de la serpiente. Dios mío, por favor. Eso es lo que marca la diferencia. Por eso Pablo, cuando habla, va mucho más allá. Es que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra demonios. Y se le metió un demonio a Elizabeth, y por eso atacó a Roberto, y por eso las cosas. No es cierto, señores. Nos hemos encargado de denigrar, de degradar la imagen del Todopoderoso.
a través de actos inconscientes. Pero hay gente que sí pertenece a esta genealogía, a esta simiente, y son los que están desestabilizando países. Son unos cuantos que están manipulando y controlando a través de la creación de Dios, que es el dinero, que es el oro, que es la plata, tratando de controlar y de manipular a la humanidad. Y nosotros ahí vamos como bueyes al degolladero, como ovejas detrás de un falso pastor, detrás de una falsa religión. La religión no salva. La religión es como una aspirina que a su tiempo te hará daño en el hígado. Necesitamos a Jesús. Tu casa necesita a Jesús. No necesitas más denominación, necesita a Jesús. Necesita que el reino se establezca. Tú necesitas a Jesús. Tú necesitas que la sangre del Cordero se vierta en el recipiente de entre tus huesos, para que emane una nueva sangre, un nuevo ADN, aleluya, un ADN de victoria, un ADN de limpieza, un ADN que purifique, que desmanche, que quite, que despoje, que arranque, que desarraigue. Por eso vino Jesús, precisamente para deshacer esas obras del diablo, esas obras que a través de la muerte nos tenía cautivos, a través del pecado nos tenía cautivos, a través del temor nos tenía cautivos. Pero ahora, ¿de qué nos puede tener cautivos? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está el espíritu de Caín para seguir gobernando sobre mi vida? Es lo que yo le he permitido, es lo que yo he creído, es lo que yo me he imaginado, pero no es así, porque el Espíritu de Dios para eso fue enviado, precisamente para tener otra clase de espíritu. Teníamos un espíritu de ira, un espíritu de enojo, un espíritu de contienda, un espíritu en la carne, un espíritu ajeno a lo del Espíritu de Dios. Para eso envía el Espíritu de Dios, para que lo que nos había sido despojado, el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, esos son los frutos del Espíritu, son los que habitan en el corazón de cada individuo. Ningún ser humano puede tener, ningún demonio puede tener bondad, solo los hombres. Y tú tienes bondad, tú tienes generosidad, tú tienes amor. Cuando te entra el amor, cuando te entra el Espíritu de Dios, tú te llenas de un amor, tú te llenas de una alegría, tú te llenas de un gozo. Ayer se nos hablaba de la fortaleza, del gozo. Por eso necesitamos los frutos del Espíritu. No es 7 pasos para obtener los frutos del Espíritu, no. Necesitamos al Espíritu totalmente en nuestra vida, con pasos y sin pasos. Es una necesidad urgente. Por eso el diablo se ha encargado de detener al Espíritu Santo que no venga a la iglesia, y entonces lo llenó de tradición, de cultura, de falsas enseñanzas, de utopía, de todo lo que te puedas imaginar, menos de la verdad de Dios. Y nosotros los pastores somos responsables de todo esto. Somos culpables de todo esto. Porque entonces, en lugar de hacer un cuerpo en Cristo, hacemos una secta manipulable, a donde yo soy la cabeza y ustedes los cerebros que se ofrendaron a mí. No podemos caminar de esta manera. El pastor es para guiar. El pastor es para ir adelante. El pastor es para manifestar el reino. Es para traer el reino. Es para manifestar como siervo lo que trae de Dios. Y él va a revelar a Dios, va a manifestar a Dios. No a sí mismo se va a manifestar. No es tiempo de manifestar tradiciones, ni religiones, ni denominaciones. Salen sobrando. Ante la ley nos sujetamos, por eso tenemos una denominación. Pero nuestra constitución emana del cielo, emana de la presencia, emana de la palabra. Aleluya. No somos hijos del maligno, somos hijos de Dios, a los que creemos en su nombre. Pónganse de pie. Se repite un patrón en Apocalipsis capítulo 6. Ahí se revelan los hijos de la serpiente. Los que tienen el sello, hasta el Apocalipsis se van a revelar. Hasta el final de los tiempos se van a revelar los que son aquellos que se mantuvieron ocultos entre nosotros, los que estuvieron con piel de humano, pero que realmente eran serpientes. No voy a hablar de reptilianos, ni de nefilín, ni de nada de ese por el estilo. Escúchenme bien, ni anunnakis, ni nada por el estilo. Le estoy hablando a gente que tiene el diseño y la imagen de nuestro Dios,
porque estoy seguro que si aquí hubiera algo diferente, no podría soportar la unción que hay en esta casa y ya se hubiera manifestado. Así que mientras tú no entiendas que eres hijo de Dios, cada vez que te pinches un dedo y veas que de ti sale sangre, entonces di: yo soy hijo de Dios. ¡Aleluya! Este patrón se repite en Mateo 7, 13 y 14, cuando nos habla de las dos sendas: la senda ancha que conduce a perdición y la senda angosta que conduce a vida eterna. La puerta ancha que conduce a perdición y la puerta angosta. Se repite, es un patrón que se repite. Y no lo hemos visto, de las dos simientes. Y el Señor viene advirtiendo y advirtiendo que hay una simiente que va en contra tuya. Y cada vez que se te levante alguien con una actitud no pacificadora, sino de guerra, de conflicto, de pelea, recuerda que hay algo, una batalla que ganar a través de ser pacificadores. Dejemos de pelear, dejemos de mordernos, dejemos de acusarnos. Y bendito sea Dios, porque hubo alguien que sí se atrevió a acusar a quien tenía la culpa de todo, y fue la mujer. Aleluya. Por eso la serpiente odia a la mujer. Por eso la serpiente trata de ahora de atacar la identidad de la mujer, y por eso está levantando el grupo feminista, según por causa del machismo, pero no es así. Lo que quiere hacer el diablo es decir, las evangelistas, porque dice que en el último tiempo se levantarán las evangelizadoras, aleluya. Y ciertamente se levantarán las mujeres, y no porque sean mejores que los hombres, sino porque desde un principio son las que se atrevieron a acusar. Y no es cierto que la esposa es la que te dice: Sergio, es que tú esto y lo otro, y te dice no es cierto. No es cierto, Roberto. ¿Quién te conoce mejor que tu mujer? Y no te gusta, y nos molesta, y nos incomoda con tu mujer. Es que no tienes que hacer. Y se te manifiesta el Caín ahí por delante. ¿No es cierto? ¿Y tú quién eres para juzgarme? Para juzgarme solo Dios. No, varón, entienda que la única que se atrevió a acusar a la serpiente fue la mujer. Y la palabra profetiza sobre la mujer, que las mujeres se levantarán como las evangelistas en el último tiempo. Alguien está oyendo y alguien está recibiendo. No porque sean mejores, sino simplemente porque se atreven a ir más allá. Parecen locas, parecen hormiguitas moviéndose de un lado para otro. Y un indocto o alguien religioso entra y ya va a empezar, y cómo gritan y cómo todo. Pero mira la serpiente cómo se retuerce al estar escuchando la voz de quien le está diciendo: por tu culpa y por tu gran culpa, por tu culpa y por tu gran culpa. Así que si tienes una mujer que parece cuchillito de palo, alégrate, porque Dios te dio la mujer correcta para vivir a tu lado, para sacarte del hoyo. Deja de estar pensando por cambiarla por un modelo más reciente. Levántenme sus manos. Si empiezas a sentir que algo quieres escupir, no te preocupes, solo déjalo salir. Vamos, levanta tu voz. Cierre sus ojos, y no por misticismo, sino para que no te desconectes de lo que Dios está haciendo.